Al amparo de Dios me siento bien seguro, en las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Qué bueno que podemos compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. Ya recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Querido Señor, una vez más te damos gracias porque podemos venir a tu presencia en el nombre del amado Jesucristo para agradecer todo el favor de tu misericordia. Hasta aquí tú nos has ayudado y nosotros estamos confiados en que aquellas promesas que todavía no se han cumplido se van a cumplir, porque tú eres fiel en todo lo que hace y en todo lo que dice. Concédenos ahora poder disfrutar de la bendición de hablar tus palabras para edificación y para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia del Señor, los creyentes en Jesucristo tenemos la gran bendición de que podamos recurrir al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia, cuando las cosas son difíciles, cuando son irrealizables para nosotros, y también cuando recibimos el favor de la misericordia del Señor con cosas que vienen a nosotros como bendición, ya sea porque trabajamos y el Señor las hizo prosperar, o ya sea porque el Señor realizó su milagro de una manera incomprensible para nosotros y a veces de forma indescriptible. Como sea, nos alegramos de poder tener la oportunidad de llegar al trono de la gracia, sea para agradecer o para recibir el oportuno socorro del Señor
en el momento de la necesidad. Por eso hacemos muy bien en desenvolvernos en las libertades del Señor, no ignorando a los demás, pero sí sabiendo que podemos ir a la presencia del Señor tal y como somos, y que en la funcionalidad práctica de esa comunión entre nosotros y Él, no necesitamos la participación de nadie más. Claro, somos solidarios con los demás, y claro que disfrutamos de esa amabilidad y buen trato que el Señor nos dispensa en nuestra confraternidad y ejercicio de fe. Claro que sí. Pero en el momento cuando las cosas llegan a una situación a veces calamitosa, donde no pueden participar los demás a favor nuestro, todavía tenemos al Señor y Él nos recibe tal y como somos. Sí, solo usted y Él y yo, y eso es glorioso. La Biblia tiene una fórmula maravillosa diciendo que cuando nosotros oremos, cerremos nuestras puertas, entremos a nuestro aposento, cerremos nuestras puertas y oremos en secreto. Y luego dijo el Señor, y vuestro Padre que te ve en secreto, te va a recompensar en público. A veces cometemos la ignorancia de querer saber de antemano cómo es que Dios me va a recompensar en público, cómo es que me va a dignificar, cómo es que me va a exhibir como alguien muy victorioso o muy meritorio. Es una pérdida de tiempo. Es una falta de comprensión de la gracia del Señor. Porque el Señor se encarga de eso y no es necesario que yo elabore un plan o que usted lo elabore. Mire qué sencillo. Dijo el Señor, ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Iglesia amada, es de nuestra comunión con el Señor, privada y personal, donde surge nuestra capacidad para podernos identificar con los demás y hacer cosas que agraden a Dios colectivamente. Qué bueno que lo entendamos así, porque ninguno de nosotros es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y por eso la Biblia dice alegóricamente, habla del pie, de la mano, de los ojos, de la boca, de los órganos del cuerpo. Y dice Pablo que Dios ha ubicado cada uno en su lugar como Él quiso, con el propósito de glorificarse. Y por eso Pablo dice que es incorrecto que la mano le diga al pie no te necesito, o el pie le diga a los ojos no te necesito, o los ojos le digan a la mano no te necesito.
Porque sí, hermano, no importando el lugar donde yo esté ubicado en el cuerpo, yo lo necesito a usted. Yo necesito su comunión. Yo necesito su comprensión, su confraternidad. Yo necesito su misericordia. Y sobre todo necesito entender que probablemente usted también necesite esas cosas que Dios ha puesto en mí y que la puedo utilizar y dispensar a favor suyo en todo tiempo y en toda circunstancia. ¡Qué hermosura hay en la palabra de Dios de esa condición de poder llorar con el que llora y reír con el que ríe! ¡Qué hermoso es saber que Dios le ama a usted y que la única manera de yo tener auténtica comunión con Él es reconociendo esa situación, que Él le ama a usted, y porque Él le ama a usted, imprescindiblemente yo tengo que amarle también. Y diciéndolo en buen dominicano, es que usted no se salva sin mí, hermano. Es que yo no me salvo sin usted. Es que somos parte de un todo. Es que somos hijos de Dios. Y para Dios, ni usted ni yo somos ni superiores ni inferiores. Somos sus hijos. Así está definido en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Hermanos amados, vamos a leer a Primera de Juan de nuevo. Eso ha sido muy atractivo para muchas gentes y me han estado sugiriendo que por favor lo leamos de nuevo, y me alegra mucho de que sea así, porque estas palabras no las inventó usted ni las inventé yo, son palabras de Dios. Me alegra mucho poder expresarme de esta manera, porque en días pasados hablaba con alguien muy amado y que se encuentra en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, y me comunicaba de una visión gloriosa que Dios le ha dado, que sencillamente entraña la realidad del nuevo nacimiento y de la necesidad de realizar la obra misionera, discipulando, bautizando y enseñando. Y tuvimos la oportunidad de decir algo que repetimos ahora. Qué bueno, hermano, que podemos confraternizar y disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor que nos inspira a desenvolvernos en la libertad de Dios, en su comunión y en su santa visión. ¿Por qué razón? Le decíamos a esa persona, porque lo que nosotros conocemos, usted no nos lo enseñó, pero lo que usted sabe, nosotros no se lo enseñamos a usted. Y a pesar de la distancia y la diferencia de edad, la visión es exactamente la misma. ¿Y cómo no? Porque Dios es el mismo, porque el Espíritu Santo es el mismo. Y la Biblia habla de la gran bendición de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y la Biblia dice que Dios
en su misericordia nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Primera de Juan, capítulo 1. Mírelo en su Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y el mundo pasa con todas las cosas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito esto, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Según la unción misma, os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos apartemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 2. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos sorprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 4. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4. En conclusión, Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo,
y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es su testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan, capítulo 5. Gracias, hermanos. Hemos leído Primera de Juan, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora leeremos brevemente a Segunda de Juan. Es una cartita maravillosa, unos 12 o 13 versículos maravillosos, muy edificantes. 11, 12 o 13 versículos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos aquellos que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará siempre con vosotros. Sea a vosotros gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es su mandamiento,
que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El verso 9 lo repetimos por ser de vital importancia, como todo, pero esto tiene una connotación muy especial. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no os trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Que Dios nos ayude. Esa es segunda de Juan. Ahora tercera de Juan, y aquí termina. Tercera de Juan. El anciano Agallo el amado, a quien yo amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje, porque ellos salieron por causa del nombre de Él, salieron por causa del nombre del Señor, sin aceptar nada de los gentiles, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Verso 7. Porque ellos salieron por amor del nombre del Señor, sin aceptar nada de los gentiles, de los que no son cristianos ni discípulos. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos. Se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios,
pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Esa es tercera de Juan. Ay, hermanos amados, qué apremiante, qué urgente, qué imprescindible se hace que en este momento usted se enamore de las Escrituras. ¿Cuántas veces ha leído a usted a primera, segunda y tercera de Juan? Ojalá lo haya hecho muchas veces. Pero si lo leyó y lo puso en práctica a través de la teología, de la exégesis, de la homilética, de la hermenéutica, de la conceptualización histórica, del pragmatismo y de todas las malicias del diablo que han envuelto o han pretendido envolver la palabra de Dios, sobre todo la maldición ancestral de la teología que ha interpretado, ha vendido y ha impuesto esa distorsión diabólica de la palabra de Dios. Si lo ha hecho así, perdió su tiempo. Vuelva y léalo de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró en privado, por así decirlo, derretido en la presencia de Dios, para que Dios le dé su revelación franca de lo que Él quiere en usted y en su pueblo a través de esa santa revelación? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿O cuándo fue la última vez que perdió el tiempo yendo a un lugar donde supuestamente hay un orden de culto, donde se baila, donde se danza, donde se sensibiliza a la gente para meterle la mano en los bolsillos, que se entretiene a la gente, que se le hace creer a usted que practicando las obras de la carne usted está bien y de todas maneras va para el cielo, porque esa es la obra de las tinieblas, esa es la manifestación directa del diablo que no está jugando, y que ya no hay que estar tratando de darle un maquillaje y arreglarlo y ponerle música y ponerle ritmo y melodía. No, el pecado es pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que nosotros o vamos al cielo, al infierno, o vamos al cielo o vamos al infierno. Hermano amado, ahí está la palabra. Por último, estamos contentos de saber que hay un grupo de hermanos, sobre todo jóvenes, que se han estado enamorando de la memorización de la palabra. Hágalo, concédanos ver eso antes de partir. Hermano amado, apréndase alguna porción bíblica. Si no puede, primera de Juan entero, pero por lo menos una parte, el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, segunda de Juan o tercera de Juan. Apréndase una porción bíblica completa de esa y recítenla en la congregación y dígaselo a la gente, imprímaselo a la gente, regáleselo a la gente, porque la gente está ávido del conocimiento de la palabra, porque ahí es que se produce la verdadera comunión nuestra con el Señor, porque nos han hablado tanta mentira y nos han vendido hasta la sonrisa, que lo mejor que nosotros hacemos es memorizar esa palabra, hacerla nuestra y compartirla con los demás. Adiós, adiós. Gloria a Dios. Hermanos amados, muchísimas gracias por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga.
manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí.